Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Gracias por ver el video. Solo les pido que se suscriban, que compartan y le den un like, ¿verdad? Ya pronto estamos llegando a los 100 suscriptores, gracias al Señor. Ya somos 95, creo, por ahí. Y gracias al Señor vamos creciendo, ¿verdad? Este día vamos a tocar el tema de Josué. ¿Por qué? Porque es por donde llevo la Biblia leyéndola en este tiempo ya. Eh, Voy por el libro de Josué y me gusta mucho la encomienda que tiene Josué después que Moisés muere, después de que el pueblo de Israel ha pasado por todo lo que ha pasado. eh, Josué es el encargado, ¿verdad?, de guiar a este pueblo. No era una tarea fácil, no fue una tarea fácil. Yo lo asemejo a como la responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Tenemos que guiarla a un buen camino, guiarlos a que conozcan a Cristo, que conozcan a nuestro Salvador. Y es lo que Josué estaba guiando a este pueblo, a la tierra prometida. Y la tierra prometida de nosotros es Jesús, es el cielo, ¿verdad? Y la tierra prometida para Josué era la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Entonces yo lo asemejo un poco a eso, a la responsabilidad, aunque la cantidad de personas de que Josué tenía a cargo no era fácil, no era fácil manejar a ese pueblo, ¿verdad? Esta historia la vamos a resumir en unos 2 videos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una historia bastante bonita. Eh, una inspección de la historia de Israel de Egipto a Canaán. Israel fue sacado de la esclavitud degradante de Egipto, ¿verdad? Nosotros vemos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, ¿verdad? Después de que Egipto había servido de salvación para la hambre en aquellos tiempos de, de, uh, de José, nosotros vemos, ¿verdad? Cómo el pueblo, después de las 12 tribus, se hace un pueblo grande, supuestamente, según los cálculos que se tienen, era más de 1 millón de personas. Entonces nosotros vemos ahí cómo después de, creo que eran 400 años, el pueblo de Israel clama a Dios y le piden libertad y Dios escucha y selecciona a, a Moisés como el guiador, como el salvador de aquel momento de salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Estos fueron los eventos históricos, pero no fueron solamente históricos. Dios habla a través de la historia para dar un ejemplo de nuestra liberación de la degradante esclavitud del pecado, tal como la aclara Pablo. Nosotros vemos, por eso le digo que es una semejanza, nosotros vemos al pueblo de Israel esclavo en Egipto, y nosotros vemos a la humanidad hoy en día esclavo del pecado. Y la única liberación que tenía en aquel tiempo era creer en Moisés, en la esperanza que Moisés les, les, les dice. Y nosotros vemos hoy en día que la gente habla de Jesús, libérate del pecado, es el único que te puede salvar de la esclavitud del pecado. Y las personas no quieren. Y así fue esta gente. Hubiera mucha gente que yo pienso que no creyeron, pero todos al final, todos después de ver las señales de las 10 plagas, de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, el pueblo creyó en Moisés. Y fue cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? Nosotros vemos a Pablo aclara en 1 Corintios 10:6 y 10:11. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios 10:6 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Óigase bien, es como un ejemplo. Por eso le digo, es una similitud hoy en día. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es como un ejemplo, es una semejanza que el pueblo estaba esclavizado por Egipto, hoy el mundo está esclavizado por el pecado. Aquel momento tenían a Moisés como el
el portavoz de la liberación. Nosotros vemos cómo Jesús vino y fue la base. Y ahora miles de personas son el portavoz de esa salvación, de esa liberación que Jesús da a través de su sacrificio en la cruz. El acto central de redención en el Nuevo Testamento es la obra de Jesús en la cruz. El acto central de redención del Antiguo Testamento es la liberación de Israel de Egipto. Israel, guiado por Moisés, vagó en el desierto del Sinaí. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, vaga 40 años, si no me equivoco, por el desierto. En una, digamos, en una extensión, en un lapso de una semana, se supone que tenían que recorrer el camino, se estuvieron 40 años para poder recorrer ese camino. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia, por la incredulidad de ese pueblo, ¿verdad? Durante ese tiempo Israel experimentó una provisión sobrenatural, tal como la provisión del maná, agua de la peña, la nube de día y la columna de fuego de noche, y así sucesivamente. Nosotros vemos en la Biblia, si usted ha leído la Biblia, vemos todo lo que hizo Dios. Usted se imagina que usted amanezca, se levante y solo tiene que caminar unos cuantos pasos y ahí está la comida para todo el día. Una comida celestial del cielo que Dios les mandó. Mire, es tan hermoso, esa comida tan... Yo me imagino que fue tan hermoso ese momento, ese tiempo donde se tenían que levantar y agarrar la comida. ¿Para qué? Para nada más, ¿verdad? El maná. ¿Y cuál es el maná de nosotros hoy en día? La palabra de Dios. Esa es la que nos sustenta, la que nos da vida. Dice que la palabra de Dios es el pan de vida. Entonces es una semejanza y como ejemplo está escrita en la Biblia para que nos sirva a usted y a mí. Durante ese tiempo ellos también recibieron revelación divina, la ley mosaica. Dios les comunicó sus estándares de santidad. También nosotros, si leemos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, nosotros vemos ahí las leyes que Dios estableció. Le estableció leyes al pueblo de Israel. Mira, esto y esto, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarán, no harás esto, no harás aquello, no codiciarás. Y sucesivamente nosotros lo vemos, ¿verdad? Ya que el pueblo fue desobediente y se inclinó a dioses ajenos, se inclinó a cosas paganas, y es lo que vemos hoy en día. Nosotros vemos a la iglesia inclinándose a falsos maestros, a falsos apóstoles de hoy en día, a falsos profetas hoy en día. Nosotros vemos a la iglesia, a los apóstoles estos, le dicen hasta mi papa espiritual. La Biblia nos prohíbe a nosotros y nos dice, y no le dirás padre a nadie en la tierra, porque padre es uno, el que tienes en los cielos. Tenemos que tener cuidado nosotros hoy en día porque estamos siendo peor que ese pueblo incrédulo de Israel en aquellos tiempos. Estamos siendo peor, ¿por qué? Porque tenemos la Biblia, porque tenemos acceso a leerla, a escucharla, y siendo así, no ponemos nuestro corazón a disposición del Señor. El Señor solo quiere que nosotros le sirvamos. Dice que Él solo quiere un sacrificio de labios que glorifiquen su nombre. Es todo lo que el Señor nos pide a nosotros. Ok, la tierra de Canaán representa el destino del pueblo de Dios después que fueron liberados de su esclavitud degradante, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios los saca y los lleva directo a la tierra prometida. Y es lo que Jesús nos promete hoy en día. Si me aceptas y crees en mí y andas en mis estatutos, en mis decretos, yo te llevaré a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dijo el Señor Jesucristo. Es una promesa para usted y para mí, ¿verdad? Dice, bíblicamente la tierra sobre el Jordán, la tierra prometida, no habla del cielo en Hebreos 3:4. Nuestra muestra a Canaán como una imagen de descanso y la victoria puede ser disfrutada por cada creyente. Vamos a leer Hebreos 3:4. Nosotros vemos cómo el pueblo de Dios hoy en día se está guiando por cosas vanas, por cosas que no tienen caso. ¿Ok? Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios lo hace todo.
Absolutamente todo lo hace Dios. Y mire, todo esto que está escrito aquí es para usted, para ejemplo, para usted y para mí, para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Ok? Muestra a Canaán como una imagen del descanso y la victoria que puede ser disfrutada por cada creyente. En esta forma, el libro de Josué como el libro de Efesios, ambos describen un caminar espiritual de promesas, riquezas y victorias que son nuestras como con Jesús. Nosotros vemos al pueblo de Israel cómo disfrutó la victoria cuando Josué tomó el mando y le dijo Dios a Moisés, ni tú vas a ver esta tierra. ¿Por qué? Porque te enojaste. Y es lo mismo. Si nosotros no disfrutamos la presencia de Jesús, si no disfrutamos la presencia del Espíritu Santo, no vamos a ver la tierra prometida. Tenemos que disfrutar la palabra de Dios, tenemos que disfrutar nuestro caminar con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es hermoso caminar en los brazos del Señor. Hermosísimo. ¿Ok? Nuestra Canaán. En esta forma, dice, se asemeja el libro de Efesios con el de Josué. Esta vez muestra que la liberación de Egipto fue solamente de preparación para el goce de Canaán. En nuestra vida cristiana fuimos sacados del pecado para que fuéramos introducidos a la vida abundante. El desierto nunca es el destino permanente de Dios para nosotros. Recuerde que las dificultades, mire, todo está escrito en la Biblia para que nosotros aprendamos. Las dificultades que pasó el pueblo de Israel es para que después disfrutaran. Si no lo disfruta usted, lo disfrutan sus hijos, disfrutaran esa tierra prometida. Entonces los hijos de este pueblo, dice que toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, pero los que nacieron en el caminar de los 40 años, ellos disfrutaron de la tierra prometida. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben de tener una relación con Jesús, porque si nosotros no miramos la venida de Cristo, posiblemente ellos la miren cuando venga el gran arrebatamiento, el gran rapto de la iglesia. Posiblemente nosotros lo disfrutemos, o posiblemente nuestros hijos, o los hijos, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que después de esta vida hay una vida eterna en el Señor Jesús. ¿Ok? Sigamos. Fuimos sacados del pecado para que fuéramos introducidos a la vida abundante. El desierto nunca es el destino permanente de Dios para nosotros. Así como una generación entera de Israel murió en el desierto, de igual modo muchos cristianos mueren en la aridez del desierto de la experiencia espiritual, nunca caminando en la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. El líder Josué fue como un tipo de Jesús. Recuerde que el nombre griego Jesús simplemente traduce el nombre hebreo Josué. Sus nombres son idénticos. Lo que sea que Israel recibió en la tierra prometida, ellos lo recibieron por mano de Josué. Lo que sea que recibamos de Dios, lo recibiremos a través de Jesucristo, nuestro Josué. ¿Ok? Dios comisiona el trabajo de Josué. ¿Ok? Josué 1:1. Moisés está muerto y Dios habló con Josué. ¿Ok? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Aconteció después de la muerte de Moisés, quien ejemplificó la ley de Dios. No pudo guiar al pueblo de Israel a la tierra de la promesa y el descanso. Todo esto pasa después de la muerte de Moisés. Nosotros ya vemos y sabemos por qué Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se enojó. En una ocasión se enojó. Entonces habló Dios con Josué, quien no era un hombre joven en ese tiempo. Ha pasado toda su carrera previamente como el asistente de Moisés. Ahora descubre que es su tiempo de guiar, pero no solo hasta que Dios lo preparó. Nosotros vemos que Dios nos prepara para guiar a nuestra familia. Dios nos prepara para guiar a nuestros hijos en nuestra vida. Nos prepara a que nos enseñemos la palabra de Dios. Y es lo mismo que Josué hizo, es lo mismo que Moisés hizo, preparó a Josué para que guiara a este pueblo. Mira, yo pienso que no era fácil guiar a un pueblo de
1 millón de personas a otra tierra. Y no es fácil guiar a nuestra familia a, a los pasos del Señor. No es fácil. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecen y ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero mientras están pequeños, nosotros tenemos que enseñarles que Dios es real, que Jesús es real, que el Espíritu Santo es real y que Él murió, que Jesús murió por ellos y por mí para darnos entrada al trono de la gracia de Dios. Servidor de Moisés, Josué fue preparado a través del servicio fiel en cosas pequeñas. Al ser asistente de Moisés, habla de un dicho acerca de un fragmento de cocina, ¿ok? Servicio divino es conducir aquí 3 veces al día. El dicho es cierto, y los grandes hombres y mujeres son preparados a través de fidelidad en las cosas pequeñas. Nosotros vemos que para muchas personas lo que nosotros hacemos es poco, pero para Dios puede ser algo grande. Lo que nosotros hablamos y le decimos a la gente, para muchos puede ser pequeño, pero para Dios es grande. Nosotros tenemos que quedar bien con nuestro Dios, no bien con las personas. Nuestro Dios es el que nos va a bendecir, es el que nos va a decir, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así es que yo le invito a que guíe a su familia, a que lo guíe, a que guíe a sus hijos, a que busquen al Señor, a que les enseñe la Biblia, a que ore con ellos, a que lea la palabra. Yo le invito a que lo haga y que lo haga de una forma alegre, porque leer la palabra de Dios es gratificante, es hermoso. Aquí vamos a dejar este video y si Dios quiere, el próximo, muy pronto vamos a hacer y vamos a seguir en este libro de Josué, porque es una historia muy bonita, muy hermosa, y más cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Así es que yo le digo que a usted, esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová, su Dios, estará con usted donde quiera que usted vaya. Bendiciones.